Plaza Podcast. Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más, un jueves más, aquí al Castellón Plaza, a Conexión Oreyud, que comenzamos ahora mismo, cuando son las 6 de la tarde y un minuto, en este jueves 27 ya de febrero de 2025. La verdad es que soy repetitivo, pero pasa el tiempo volando absolutamente. Hace 4 días, como quien dice, estábamos saliendo de la Navidad. De aquí 4 días será Magdalena, y como cuando uno estudiaba, ¿no? Una vez pasa Magdalena ya va todo de carrerilla, ya te ves en la playa, bueno, siempre que apruebes. Bueno, hoy en día igual, aunque suspendas vas a la playa igual, no hay problema. Pero bueno, que nosotros con el Club Deportivo Castellón, después de una semana más o menos tranquila, venimos de cosechar un muy buen resultado en Cádiz. No está al alcance, creo, de cualquiera el poder empatar, y además de la manera que lo hizo el Castellón, sobre todo con una segunda parte más que aseada, incluso con ocasiones, quién sabe si para poder ganar el partido. Y eso reabre un poco el debate, que está en la calle, todo el mundo me dice lo mismo. Si en lugar de Miguel hubiera estado otro delantero, hubiéramos ganado el partido. Hombre, yo lo que les digo es que de momento los que tenemos son de Miguel, Cámara y Marcani. Y de los tres, yo desde luego no tengo duda. Porque no será casualidad que las ocasiones las tenga de Miguel, ¿no? Cuando Marcani, que ha jugado anteriormente los primeros 45 minutos y lo ha hecho como titular y con toda la confianza del entrenador. Que si encima de Miguel hubiera hecho el doblete y las hubiera enchufado, yo estoy convencido que no estaría en el Castellón. Creo que estaría en una categoría superior, porque el chico tiene fútbol, tiene condiciones, todo es mejorable, incluso el físico. Pero claro, si tuviera gol a la calidad y a las características que tiene, vamos, yo creo que no sé si nos podríamos permitir tener un futbolista de este calibre. Todo es mejorable, ¿eh? Y ojalá el Castellón tuviera, pues eso, el típico delantero, el típico Salillas, que sin olerla aparece ahí como quien no quiere la cosa y te acaba dando la victoria. Pero bueno, estamos en un tiempo en el que de momento ha vuelto la tranquilidad, ¿no? Con Plata en el banquillo, 2 victorias, el empate en Cádiz, nos viene el Burgos este próximo sábado. Y eso sí que va a ser un partido importante. No porque sea una final ahora con el agua al cuello, ni mucho menos, sino porque son esos partidos en los que, si eres capaz de ganar, vas a tener un colchón muy bonito para afrontar un mes de marzo que a priori va a ser bastante más exigente. Porque lo empezaremos jugando nada menos que en Elche, que a mí me pareció de lo mejorcito que ha pasado por Castalia en la primera vuelta del campeonato. No solo tiene un gran equipo titular, sino que tiene entrenador y tiene suplentes de muchísimo nivel. Tiene un fondo de armario muy importante el conjunto ilicitano, que es un proyecto hecho para el ascenso. A mí me maravilló el central austríaco, la verdad es que estoy loco con ese defensa, que, bueno, vi que pagaron 4 kilos al Sturgras por él. No me digáis que pronuncie su apellido, ahora lo dirá Rafa Stris, que entiende más de fútbol internacional, pero que el tío va muy sobrado en el Elche y en segunda división. Qué decir de Nico, en fin, tiene un equipo muy aseado, con lo cual yo ya firmo el empate de entrada en Elche, pero lo normal es que te acaben ganando. Luego viene el Deportivo de La Coruña, un equipo incómodo a domicilio, un lunes, casi en el preámbulo de lo que va a ser la Magdalena. Y luego Magdalena nos acaban de comunicar de manera oficial que jugamos el día de la romería a las 2 de la tarde en el Ciutat de Valencia ante Levante Unión Deportiva, lo cual quiere decir que Levante va a ganar mucho menos dinero con la venta de entradas, y que muchos aficionados que tenían en mente el poder acudir a Valencia, dada la proximidad, pues no van a ir. No porque a lo mejor muchos no quieran, sino porque van a tener ahí como mucha presión, ¿no? Digamos familiar, para que vayan a la Magdalena, se porten bien, que la semana es muy larga y hay que hacer virtud. Bueno, aparte de todo eso, tengo que contaros noticias y alguna de ellas no es buena. Y es que me cuentan que hay 2 futbolistas lesionados en el Club Deportivo Castellón, además de importancia.
Uno de ellos es Kenneth Mama. El otro día no pudo acabar el partido, fue sustituido. Entró justamente Boricó, que ahora hablaremos de él porque también es noticia recientísima. Y parece ser que tiene afectado el abductor de su pierna, Kenneth Mama. Incluso hay bastante pesimismo de que poder volver a verlo jugar esta temporada. Yo no sé el alcance de ese problema en el abductor que tiene Kenneth Mama, pero repito que a corto plazo me dicen que no contemos con él y ojalá podamos verlo de nuevo en activo en el presente ejercicio futbolístico. Son las primeras noticias que me transmiten. Ahora, como el Castellón por fin hace ya notas médicas, lo cual celebro, pues me imagino que tendremos algún detalle más sobre el tiempo de baja estimado para Kenneth Mama. Y además, ayer se lesionó Douglas Aurelio. También parece que no pinta bien la lesión del futbolista brasileño y vamos a ver cuál es el alcance, pero es rodilla. Así que todo esto a la espera ya de tener oficialidad, pero son dos ausencias ya no solo para el partido de Burgos, porque hay que decir que a día de hoy ni Mama ni Douglas pueden ser considerados como titulares, pero a mí especialmente me duele la ausencia de Mama, porque es un chico que creo complementa muy bien lo que tiene el Castellón, y no tenerlo en unos cuantos partidos pues va a significar problemas para Plat, porque sí puedes utilizar a Chirino cuando entre Escobar de central derecho, puede ser seguramente la mejor opción. Gonzalo Pastor, pues bueno, se puede acoplar ahí, pero no acaba de estar el chaval cómodo. Y luego a partir de ahí las opciones que pueda manejar Plat ya no son tan naturales, ¿no? Las lesiones nunca llegan en buen momento, ¿no? Pero, repito, estas dos situaciones están pendientes de confirmación oficial, pero a mí es lo que me llega en el caso de Mama y en el caso de Douglas Aurelio. Lo de Mama fue visible, lo vimos en el transcurso del partido, y lo de Douglas parece ser que fue en el entrenamiento de ayer. Por cierto, hablando de Gonzalo Pastor, ha jugado esta semana un amistoso más con la Sub-19 y además como titular. Jugó 81 minutos contra la selección de Noruega y bueno, eso es muy importante, por supuesto, para el chaval y también por extensión para el Club Deportivo Castellón. También hemos conocido que hay un elemento más en el staff, que es Lorenzo Dolcetti, italiano, que bueno, tiene ya un cierto recorrido, ha estado en el fútbol inglés y bueno, venía de una liga exótica, parece como obligación, ¿no? Para poder recalar en el Castellón, pero bueno, todo lo que sea sumar siempre es bienvenido y hombre, ahí hay margen de mejora en el balón parado, ¿eh? Yo no sé quién se encargaba de esto hasta ahora, pero en fin, tenemos un margen de mejora, sobre todo en el balón parado defensivo, amplísimo, ¿eh? O sea, ahí con poquito que hagamos, seguro que mejoramos. Y como decía, acaba de anunciar el Castellón que Boricó se le ha ampliado el contrato hasta el 26. No sé si para atar en corto al chaval, que últimamente está teniendo protagonismo. El otro día precisamente entró por Mama y pinta que podría ser el gran beneficiado, entre comillas, de esa ausencia de Mama en los próximos tiempos. Así que con todo esto nos ponemos en marcha en un día en el que ha hablado Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos, nuestro próximo rival. No sé si os acordáis, pero este es bastante barraquero, como decimos por aquí. A mí me recuerda muchísimo Ramis al partido que vino aquí el Tenerife, estando en segunda división con el Castellón, que lo teníamos a huevo, ganarle al Tenerife y prácticamente tener el billete de la salvación en el bolsillo, y ya sabéis cómo acabó la película, con lo cual no me fío un pelo, ni de Ramis ni del Burgos. Así que dicho lo cual, presento ya a los invitados que tenemos hoy en Conexión Oreyú. Rafa Escrils, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, me imagino que con tranquilidad, ¿no? Después de ver al equipo competir en Cádiz, 7 puntos de los últimos 9, ya un poquito ha pasado lo peor, ¿no? Yo estoy tranquilo, yo estoy feliz. Primero porque mi equipo está en segunda división, que eso para mí ya es levantarme y recordar que el Castellón está en el fútbol profesional. A mí me da una subidón de alegría tremendo. Y luego yo recuerdo que vine aquí el día después del debut de Johan Plat en Oviedo y todo el mundo estaba en el búnker de la Plaza Tetuán. Estaban ahí agazapados todo el mundo. Nos vamos a primera red, madre de Dios bendito. Este equipo ha perdido mucho, ya no juega al ataque, ya no juega ofensivo, ya no mete goles. Y yo te dije, yo no estoy preocupado. Estaré preocupado si el equipo no le gana al Racing de Ferrol. El equipo fue a Ferrol, metió 3 y ahora mismo está con un margen, bueno, que hay que tener en cuenta, por supuesto, pero con un margen relativamente tranquilo sobre el descenso y con una mejoría en el juego y en la tranquilidad de los albinegros en solamente 4 o 5 jornadas con el míster, que ya se van leyendo, viendo y escuchando. Ostras, pues sí que ha implementado cosas que a lo mejor han hecho mejorar al equipo, con lo cual yo estoy, pues si en ese momento no estaba nervioso, ahora menos. Creo que el partido de este fin de semana es incluso, como mínimo, igual de importante, igual de crucial que el partido contra el Racing de Ferrol, pero yo el partido que mi equipo hizo el otro día en Cádiz, yo
recuerdo el año pasado que fui con mi compañero Alex Condazón, que también es muy del Castellón, fui al Cádiz-Barça y el Castellón estaba jugando contra no sé quién de primera ref y le dije, oye, ¿tú te imaginas que el año que viene estamos jugando aquí? Porque yo me lo empiezo a oler, ¿eh? Y fuimos allí con un equipo, hacían cambios, jugadores todavía mejores, ¿no? Es que salían jugadores con una carrera extensísima en primera división y entraba Melero, y entraba Melendo, y entraba San Emeterio, y mi equipo tenía la pelota, y mi equipo llegaba al área, y mi equipo no la metió porque por circunstancias no la metió, pero el partido fue para ganarlo, con lo cual yo estoy tranquilo y estoy orgulloso de lo que está haciendo el Castellón de Joan Plat, que ya se está viendo, ¿no? Un poco lo que es el Castellón de Plat. No sé si coincides, pero al hilo de lo que estabas apuntando, de lo que fue la valoración post-debut, ¿no? Como primer entrenador de Plat, yo creo que, sin conocerlo así de manera muy estrecha, ¿no? Pero creo que es un tipo inteligente, porque ese día de Oviedo lo hablamos, ¿no? Le dio los galones del ataque a Albert Lotán, por ejemplo, por poner un ejemplo, y la cosa no salió bien. Tomó algunas decisiones que fueron acertadas y otras no tanto. Pero quiero decir que ha habido una lectura después de los rendimientos de cada cual, de la actitud también de cada cual sobre el terreno de juego, y luego tú ves que eso tiene consecuencias en el devenir de los partidos y de las semanas, con lo cual el Castellón ha ido mejorando poco a poco con el paso de las semanas. Él ha ido encontrando un poquito, ¿no? su equipo base, ¿no? Sobre el cual va articulando algunas cositas, y en ese sentido es menos inmovilista que su predecesor. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que cada decisión ha venido precedida de bueno, pues un estudio, sus entrenamientos, sus motivos. Quiero decir, cuando mete a Óscar Gil, que llevaba 3 meses sin competir, y en fases de juego, tanto con balón como sin balón, el Castellón planta una defensa de 4 y le da los galones a Óscar para que sea quien inicie desde atrás, y a Suero busca jugar un poco más por dentro y en determinados momentos darle la banda a Chirino. Es algo que no habíamos visto en partidos anteriores y que creo que también corresponde a un análisis del rival y una adaptación, aunque no sea total, una adaptación al contexto del partido y al contexto del Castellón en cualquier momento, que por ejemplo con la ausencia de Van den Belt se vio este partido que el Castellón se adaptó a ello. Yo no esperaba que por Mama fuera a entrar Boricó, que es un futbolista que venía como central o que había jugado central o medio centro defensivo en el Europa el año pasado, sí, y te lo ponen en parte derecha, siendo a veces último hombre. Y siendo asumiendo un riesgo bastante grande que a priori, por los jugadores que tienes en el banquillo, no tenía a lo mejor por qué haber asumido. Y para mí, el jugador que obviamente debutaba como aquel que dice en segunda división, porque había jugado muy pocos minutos, y encima en una plaza como Cádiz, yo creo que es para darle un aprobado alto a Boricó y también a Joan por apostar por él. Y luego ese cambio con Raúl Sánchez, esos matices en el lateral izquierdo, con Mavil más abierto. Ostras, estas cosas no se habían visto todavía en el Castellón desde que llegó Dick, ¿no? Y para mí mejoró el equipo. Sí, totalmente. Boricó, que además ha pasado de la temporada pasada a jugar en segunda federación a jugar en segunda división. O sea, sí. El salto es... Bueno, y en primera catalana, porque el año pasado empieza en el Europa B, imagínate. Bueno, sí, debe estar el chaval, pero vamos, como un avión, ¿eh? Debe estar de confianza por todo lo alto. Toni Alcaraz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Y cómo te presento yo ahora? Porque ahora ya no eres vicepresidente de Sentimiento Albinegro. Ex-vicepresidente. Ex-vicepresidente. Claro, o sea, el ex, pero aquí no pasa como en los cargos políticos, ¿no? Que claro, se sigue cobrando toda la vida, ¿no? No, pero no porque me hayan echado, que podría haber sido, sino porque ya no está la asociación. Pero ahora estoy aquí pues con el optimismo de Rafa, estoy encantado. Porque realmente sí es verdad que hay veces que el albinegreo de una cierta generación es muy ay. Estamos tan acostumbrados al palo que tú ya ves 3 partidos malos y todo lo que llevas en el cuerpo, pero es bueno que te pongan en contexto de lo que realmente es jugar con el Cádiz, como decía Rafa. Y es que, claro, ya puestos a los escenarios lo cambian todo. Es decir, yo sigo maravillado un poco con volver a segunda, pero... Yo lo he vivido con un poco de luto, pero no por preocupación. ¿Pero de luto el qué? De luto la marcha de Dick. Porque yo creo que es el entrenador que más me ha hecho disfrutar de una propuesta futbolística. Y realmente ese orgullo de ver jugar a tu equipo de una manera que hasta los rivales te acaban aplaudiendo, pasó en Almería, pasó en Zaragoza, esa propuesta tan, digamos, radical, a mí me tenía enamorado. También es verdad que creo que todos veíamos una deriva en la que a lo mejor Dick se estaba inmolando en su propia propuesta.
Los propios aficionados veíamos que a lo mejor hacía falta una flexibilidad. Pero esta historia, es muy pronto, la liga es muy larga, tampoco me veía descendido, pero sí que para mí ha sido un poco de luto por Dick. Por Dick y por su propuesta, porque yo creo que a este señor hay que estarle agradecido. Pues nadie ha dicho que no esté agradecido. No, sí, te entiendo, pero que yo, además de como aficionado al Castellón, me ha pasado pues que por trabajo viajas y gente que a lo mejor pues hablas de fútbol pero sin saber muy bien y me dice, oye, qué bien juega el Castellón. Lo vi y yo que no me juego nada, ¿no? Un señor de Santander o un señor de Barcelona viendo un Castellón Almería, dice, me encantó el equipo, es un equipo... Y eso es sensación de orgullo, yo creo que entró un poco en crisis por la realidad y por las cosas. Y bien, el equipo es lo que dice Rafa y lo que dices tú, José Luis, que la liga es muy larga, había cosas que objetivamente se podían cambiar y se ha recuperado un cierto equilibrio. Es decir, con perdón de lo que voy a decir, la propuesta de Dick era tan insensata, entre comillas, que recuperar cierta sensatez como defensa de 4 por momentos o propuestas a lo mejor un poco más conservadoras pueden ser más efectivas. Yo creo que vamos hacia un equilibrio y yo creo que eso está bien. Y luego lo que decías al principio, yo creo que es la base de Miguel, lo que falla. Pero bueno, sí, todos nos hemos fijado, además del entrenador, en los jugadores. Entonces, yo creo que todos somos entrenador en potencia y director deportivo en potencia. Pero en el fondo yo creo que la afición está disfrutando porque realmente, estamos en segunda. Es que venimos de donde venimos. Entonces yo a veces no sé si eso es bueno o es malo. Me refiero que la memoria es buena, pero a veces es un poco como, las hemos pasado tan putas, casi todo nos parece bien. No sé hasta qué punto eso es positivo, ¿sabes? Es un equilibrio. Sí, bueno, yo soy de los que piensa que siempre hay que hacerse preguntas cuando la cosa va bien y cuando la cosa va mal, ¿no? Al final, decir que todo está bien y que qué guapo es nuestro jefe y qué bien se porta y tal, pues eso es relativamente fácil, ¿no? Pero además lo grande que tiene el fútbol es que cada cual lo ve de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que aplaudo de Plat, tal y como comentabas, es... por ejemplo, ahora que dentro de poco viene el Deportivo de La Coruña, fuimos a jugar a Riazor y resulta que el Deportivo de La Coruña, claro, yo entiendo, no sé cuántos hay, pero me imagino que en el staff de DIC entonces y ahora con Plat habrá 2 o 3 personas que estudiarán, analizarán al rival, sabrán, vamos, hasta la música que escucha el extremo derecho del Deportivo de La Coruña. Total, que vamos allí con ausencias, porque creo que no estaba Alberto, ¿no? Y dejamos a Joshua, por ejemplo, solo ante el peligro allí, ante Mella, ¿no? Entonces, ahora que está haciendo Plat, pues en días como el fin de semana pasado en Cádiz, que sabes que te puedes encontrar a Ontiveros, te puedes encontrar a Sobrino, en fin, te puedes encontrar a jugadores de primera división, pues Calavera tiene la obligación de echarle un cable. Calavera o llámalo X a Joshua, y entonces Joshua parece de momento mejor defensa, ¿no? Porque está un poquito más ayudado. Pues esa parte es necesaria en el fútbol profesional, porque cuando hemos ganado no nos hemos pasado pipa, pero es que cuando hemos perdido nos han tocado la cara bien tocada, ¿eh? Por ejemplo, el día de Coruña, Toni. Sí. El planteamiento de Dick era un poco moneda al aire en el sentido de que cuando planteas un partido de ida y vuelta, pues claro, el que te puedes llevar muchos o puedes dar muchos. Y es verdad que todos veíamos que el equipo lo hacía bien, pero estaba como muy apoyado en 2 o 3 jugadores excepcionales. Gonzalo, Alberto, Cala, Suero en un estado de... Y tú pensabas, bueno, en el momento que uno de estos baje un poco... O sea, hay un partido que lo perdemos porque Gonzalo tiene un error. Hay otro partido que Alberto hace un fallo, comete un penalti, bajamos un nada y ya estás perdido. Claro, esa manera tan radical de jugar tiene esos riesgos. Y luego yo creo que hay un momento que todos nos entra la duda de si Dick prefiere si ya no confía en el proyecto o no está de acuerdo con cosas, ¿qué prefiere? ¿Tener una flexibilidad de adaptarse a lo que tiene o morir, digamos, abrazado a su libreto? Porque creo que todo ese ataque de entrenador pues lo tienen muchos técnicos. Y entonces se crea esa situación que yo creo que ahora es lo que tú dices. Hay jugadores que es obvio que son vulnerables. Los has de proteger por edad, por experiencia, por temple. Yo creo que a Alberto no hace falta que nadie le diga nada. Es un señor que ya lo ha visto todo en la vida, pero hay otros perfiles que hay que proteger. Yo creo que vamos hacia una situación más acorde, ¿no? a lo que estamos. Somos un presupuesto a mitad. Somos un equipo que acaba de subir. Tranquilidad. Vamos a sentarnos, vamos a hacer que nuestros jugadores tengan un poquito de experiencia. Yo creo que
Creo que luego igual hablamos algo de Big Data y esas cosas. Sí. Pero que, por una conversación que tuvimos, pero me hizo pensar que en un comentario de un preparador físico del Castellón dijo que cuando se encaró la temporada, solo 4 jugadores habían jugado a este nivel. Entonces era una incógnita cómo se iba a desarrollar todo. Y en eso la propuesta de Dick es muy expuesta. Te puede hacer internacional, a las pruebas me remito con Gonzalo, o te puede hundir la carrera. Porque Joshua, por momentos, el hombre, o Chirino, se nos estaban desplomando, ¿no? Totalmente, sí. Hablaremos de eso porque Tony estuvo en una ponencia hace ya un par de semanas, par de semanas, sí. Muy interesante sobre Big Data. Yo creo que al principio eras un poco escéptico, ¿no? Con esto de fichar con el Big Data, digamos, como herramienta principal. Y lo sigo siendo, pero de otra forma. Vale. O sea, por la tendencia opuesta, ¿no? Por lo menos ya conoces la teoría. No, tampoco, ¿no? Pero que me resultó muy interesante. Creo que lo comentamos. O sea, fui un poco de enviado especial de José Luis. Y realmente me resultó muy interesante. Si queréis, luego lo comentamos con detalle. Nos cuentas algo. Y por cierto, ¿tienes ya el traje para el descanso de este sábado? Pues es que no sé, que creo que tengo que ir, pero no sé muy bien qué va a pasar. Porque, por si alguien no se ha enterado, el Sentimiento Alpinegro tiene que salir en el descanso, ¿no? A ser homenajeado por parte de la afición. Sí. Eso, por parte del club en principio, pero para que la afición... es que no sé exactamente en qué va a consistir. Es pronto, estamos si te soy honesto. Yo, sé que nos han invitado, que lo agradecemos mucho. Creo que es un detalle que hace justicia no solo con la Junta, sino con toda la asociación y el entorno. Porque creo que la afición es muy coral y este es un esfuerzo colectivo, ha sido un esfuerzo colectivo. Y es bonito, es justicia, está muy bien, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. Eso, no sé exactamente en qué va a consistir. Pues no hay nada como la sorpresa. Yo sé que voy a ir al fútbol, porque claro, voy a ir de todas formas, pero ya veremos. Te aplaudiremos, no te preocupes, Tony. O a Conrado aquí mejor, ¿no? A todos. Vamos a hacer una pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 28 de febrero al 2 de marzo, el Grao de Castellón se viste de carnaval. Participa en la lectura de la Crida a Carnestoltes, la cena de pa y porta y no te pierdas el gran desfile del sábado a las 7 de la tarde. Y recuerda, si quieres apuntarte al concurso de disfraces o al de carrozas, puedes inscribirte hasta el día 24 en la Tenencia de Alcaldía o en carnestoltesdelgrao.com. No te lo pienses. En el Grao, la vida es un carnaval. Ayuntamiento de Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón.
algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Bar-restaurante El Xiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Xiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Xiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Rosso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. El sents? Ho sents? Si el ritme del Carnestoltes mou les teues cames, prepara la teua disfressa. Del 28 de febrer al 2 de març, el Grau de Castelló és vist de Carnestoltes. Participa en la lectura de la Crida a Carnestoltes, el sopar de pa i porta, i no et perdes la gran desfilada del dissabte a les 7 de la vesprada. I recorda, si vols apuntar-te al concurs de disfresses o al de carrosses, pots inscriure't fins al dia 24 en la tinença d'alcaldia o en carnestoltesdelgrau.com. No t'ho penses, en el Grau, la vida es un Carnestoltes. Ayuntamiento de Castelló. Ya estamos de vuelta a las 6 de la tarde, 29 minutos. Se nos va el tiempo, pero prácticamente sin darnos cuenta. No sé si quieres comentar algo más del partido del otro día en Cádiz, Rafa. Me comentaste, nos intercambiamos algún WhatsApp, que estás ilusionadísimo con Agüer Mabil. Sí. A mí me gustó Jojic y creo que lo comenté el lunes en el programa porque esos controles para ganar ventaja solo se los he visto a Calatrava en el Castellón. O sea, tú ves a Jojic tocar la pelota y dices, joder, empiezo a entender que este ha jugado Champions. Y lo de Mabil es lo mismo, 3 centros tensitos con cierta ventaja para el que entre a rematar. Eso tampoco lo teníamos hasta ahora. Ni Zipenga, ni nadie de los que está por ahí delante se lo habíamos visto hasta el momento. Además, Mabil no necesitaba demasiado espacio para poner esos centros, ¿no? Que se granjeaba él mismo el espacio. Vimos ahí un par de bicicletas y un par de situaciones en las que no recibía a lo mejor en la posición más ventajosa. Él mismo se ganaba el espacio y con un palmo de terreno, ¡pam!, te sacaba un centro, una combita bastante buena que bueno, algunos aprovecharon. De hecho, hay uno muy bueno, un giro de cabeza muy bueno hacia el segundo palo de Jesús de Miguel, que se marcha fuera, que ese centro y remate me parece una jugada de alto nivel.
Y bueno, yo conocía a este jugador porque a mí siempre me ha dado por el fútbol australiano y demás. Lo conocía, es un jugador que llevó él a Australia un mundial. De hecho, estuve yo en el mundial, le vi jugar y es un jugador que siempre me ha parecido, pues eso, muy físico, un trote, una cabalgada potente, tiene un buen disparo. ¿No solía jugar en la otra banda? banda? Izquierda, él jugaba en izquierda. Pierna cambiada. Rompiendo para adentro y finalizando. Por eso me gusta especialmente haberle visto a pierna natural sacando esos centros. Porque sabemos que es un jugador de diagonal y golpeo, pero sabemos que también recibiéndola al pie, porque la recibió al pie, es que no recuerdo ninguna situación del partido contra el Cádiz donde recibiera en carrera. Recibiéndola al pie, sacó buenos balones de gol. Y eso a mí me parece, por lo menos, un punto interesante a partir del que crecer, porque a lo mejor lo que tú has dicho, ojalá lo de Mamá y lo de Douglas no sea mucho, sobre todo Mamá, que es el jugador que más protagonismo había tenido, pero ese perfil a lo mejor el Castellón no lo tenía, o esa situación de que te la vas a encontrar contra el Burgos, tú lo has dicho, el Burgos es un equipo que sus partidos pasan pocas cosas, 0-0, 1-1, 1-0, 2-0, 1-2... Hay pocos goles, hay poco movimiento y seguramente nos vamos a encontrar situaciones en las que el Burgos plantee una línea o dos líneas de 4 muy cerquita del área y ahí, en parado, ser capaz de sacar esos balones, a mí me parece un buen recurso. Y de Jojic no tengo duda de que va a acabar jugando muchos minutos, porque es un jugador diferencial, al final es un jugador que se le nota en el posicionamiento, en el toque, en los apoyos. También tiene llegada al área contraria, que todavía no se lo hemos visto. El propio día del Oviedo, si no recuerdo mal, ya jugó y ya se le vieron cosas. Creo que va a ser muy aprovechable y como se entienda con Cala, como se entienda con Van den Belt, tal, ya hay mimbres para crecer. O sea que yo me preguntaba a un amigo antes de venir justo, oye, ¿tú me podrías hacer ya un balance de los fichajes de invierno del Castillo? Y digo, hombre, es pronto porque al patrón todavía no lo hemos visto. Pero teniendo en cuenta que a priori parece que será el más determinado o potencialmente el mejor jugador, ¿no? A mí Mabil, los 3 ratitos me gustaron. Jojic creo que tiene potencial y Zarfino, que es un jugador que tiene que jugar ya siempre, ¿no? En 4 días ya se ha puesto como capitán general, con lo cual para mí el balance, que vuelvo a repetir, el día que vine aquí contra el Oviedo habíamos fichado a 4 jugadores del Tales prácticamente. Pues mira, sin pagar la cláusula, además. Sin pagar la cláusula, que les vendría bien para poner el césped artificial. Pero habíamos fichado a 4 maulas. Pues oye, yo creo que esos 4 maulas ahora mismo mejoran o han mejorado el nivel del equipo. Para mí, ¿eh? Sí. Ahí se puede dar una nueva evolución, digamos, del 11 que tenemos todos ahora mismo en mente. Que, quiero decir, pues si Mabil se asienta en el equipo, en banda derecha. No sé si Jojic se va a jugar en la segunda línea. Claro, ahí tiene que discutir el puesto con Suero, con Calatrava. Tiene otras características, es verdad. Yo lo veo menos explosivo. Seguramente tiene más manejo a la hora de manejar el tempo en momentos determinados, de cuando acelero, cuando paro, cuando freno. Lo que te da la experiencia, Zarfino yo creo que es indiscutible. Sí. Y luego Escobar le puede dar, en caso de que Mama esté mucho tiempo de baja, la solución a Plat con Chirino por fuera, ¿no? O Borico. Es que realmente yo creo que con Plat Mama solamente había sido titular el partido del Cádiz. O sea, no era un jugador que no estaba contando tanto, así como que con Dick era un futbolista indiscutible, que había momentos cuando a lo mejor era un futbolista que sí, era sacrificado defensivamente, pero jugaba en una posición donde le tenías que exigir más a nivel ofensivo, a pesar de haber marcado 4 goles al principio. Era un jugador que pues a lo mejor no era muy definitorio en el centro, no tenía una clarividencia dentro del área tal, su golpeo era un poco ortodoxo, pero al final es un jugador que ha sumado y ha ganado con el equipo. Entonces, creo que es una baja que se puede notar, pero creo que tampoco es una baja tan sensible en el momento en el que llega un Escobar que tiene que jugar sí o sí, porque al final lo has traído para jugar, él mismo quiere jugar, y si no me equivoco está firmado hasta final de temporada, con lo cual tiene que jugar. En la parte derecha, Chirino, que creo que es el gran beneficiado, no sé si estaréis de acuerdo, desde la llegada de Plat. No sé si directa o indirectamente, pero es otro jugador. Sí. Es el jugador más parecido al inicio de temporada. Y creo que la naturaleza de Chirino es darle más carril. No sé si aquí en el Castellón o donde sea, pero creo que es un jugador que en un 4-4-2 en un día... Un lateral de largo recorrido. Sí, de central no puede jugar en un 4-4-2. Entonces creo que cuanto más carril tenga, además él cada vez se siente más cómodo en esas cabalgadas, que a veces hay que frenar un poco, pero me gusta que erre. O sea, me gusta que erre en campo contrario, porque quiere decir que lo ha intentado, quiere decir que ha llegado arriba, quiere decir que ha combinado y que a veces pues llega con bastante malicia, con bastante peligro. Y yo lo quiero ver ahí y quiero ver a Escobar un poquito más de central. Y Mabil el otro día a mí como revulsivo me gustó. No sé si va a ser porque decir
quitar a Raúl Sánchez creo que son palabras mayores. Sí. Yo creo que Raúl Sánchez a día de hoy es indiscutible. Claro. ¿Qué valoración haces de los fichajes del mercado este invierno? Ahora que algunos están empezando a aparecer, ¿no? A sacar la cabecita. Porque aquí ha habido mucha controversia y ya hemos comentado además que han cambiado un poco los perfiles. No sé si por la necesidad o a lo mejor hay algo más. Igual la salida de Di, ¿no? Con las tendencias que él podía tener a la hora de tomar decisiones. Y el crecimiento de Soria, porque Jojic estuvo aquí, creo que la pasada semana, vino, y yo le pregunté si había hablado con Bob y tal, y dijo, no, yo en todo momento he hablado con Ramón Soria y tal, como... había quien decía que Ramón Soria, el papel de Soria prácticamente testimonial, estar en el ordenador con la maquinita, ¿no? Y a ver quién te sale, ¿no? Y igual haya ganado más peso Soria también en este tipo de decisiones, porque Zarfino es un jugador hecho y derecho. O sea, Jojic es un jugador hecho y derecho. Mabil no se va a poner nervioso, me imagino, habiendo jugado un mundial, de tener que encarar a quien sea en segunda división. Eso no tiene nada que ver con Zipenga, Traoré, este tipo de futbolistas que pueden ser muy buenos, pero que a día de hoy necesitan todavía mucha cocción, ¿no? Sí, yo creo que hay un cambio, hay un punto de inflexión hacia jugadores de un perfil más asentado, hacia jugadores, digamos, acostumbrados a ligas de máxima exigencia y jugadores que, digamos, se pueden hacer soluciones en solitario, es decir, pueden depender de su calidad individual. Yo creo que hay cosas interesantes. Luego hay otra historia y es el fichaje menos claro, creo que es Markanic. Es decir, tú fichas un 9 que es donde justo está la carencia del equipo, que el equipo con Dick generaba una cantidad de ocasiones tremenda, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que había un problema de finalización, de tener un killer. Lo más parecido que teníamos y tenemos es de Miguel, un tío contrastado, un tío que ha metido goles, que puede... Claro, tú también no puedes esperar... Tío que ha metido goles, pero no es un goleador. Su trayectoria no es la de un goleador. No es un goleador, pero si miras lo que tienes, pues posiblemente es tu mejor apuesta. Entonces yo, a lo mejor, claro, lo único que me planteo es si has doblado, digamos, en fichajes en que ya tenías una propuesta y no has rellenado, digamos, huecos que había en la plantilla como un finalizador, porque realmente tenías a Cámara, o tienes, que tampoco para ser el jugador por el que más has pagado en traspaso, pues no sé, hoy miraba en los traspasos... que tiene 22 años, claro, yo entiendo a lo mejor la cantidad que ha invertido el Castellón porque tiene 22 años, si no, desde luego, no tiene ningún sentido. Por lo que hemos visto, yo no ha demostrado mucho, entonces yo el único pero que pongo es que si tú el análisis que hacías de cuáles eran los problemas con Dick querías solucionarlo, hay un problema que digamos que es la falta de gol, entre comillas, que no sé si has abordado convenientemente. Yo, por lo que he visto de Markanic, a mí no me ha llamado la atención como jugador para rendir. No sé si es una apuesta de futuro, no lo sé. Es más mayor que Cámara, aunque algunos puedan pensar lo contrario. Tiene 25, creo. 24, creo. 24 años y Cámara 22. Sí. 22. Entonces, claro, ahí tenemos a De Miguel y a estos dos. Y además hay de todo lo que se ha fichado, creo que todo es libre esta temporada, menos Cámara, Mama y Markanic. Entre los tres te has gastado casi 1 millón en traspasos y creo que, bueno, Mama ha salido más o menos, pero los otros dos... Entonces, bueno, yo creo que entronca un poco con lo que hablábamos del Big Data, creo que al principio se empezó con una propuesta en que la experiencia a máximo nivel no era a lo mejor un factor determinante. Y el mercado de invierno yo creo que ha corregido eso. Sí. Ha corregido y yo creo que eso está bien. Eso está bien porque además viene un periodo difícil. Son ligas muy largas, entras un poco en barrena y hay gente que en el vestuario supongo que tiene que tener su papel. Cuando tú has perdido varios partidos seguidos, los chavales yo creo que entran un poco en pánico si no hay un Alberto y 3 o 4 como Alberto que ponen un poco las cosas en su sitio. Zarfino, ¿no? Zarfino, supongo. Aquí hay cosas que luego... Porque luego cada persona, cada futbolista es un universo, ¿no? Pero, por ejemplo, caso Suero, ¿no? Que yo entiendo que Bob Bulgaris, cuando se dan las circunstancias, pues saque pecho porque ha salido bien la apuesta por Suero, ¿no? Un chico que estaba prácticamente ya desenganchado por completo del fútbol español, ¿no? Y bueno, que llega a Castellón, la primera media temporada en la que llega, juega por decreto, ¿no? ¿Es así?
Es así, porque había jugadores que lo estaban haciendo mejor que él cuando él era titular. Y bueno, pues despierta muchas dudas, porque al final nosotros nos basamos en lo que vemos cada fin de semana. Sin ser nadie, ni Guardiola, ni Mourinho, ni Arne Slot, pero todos los aficionados tienen derecho a opinar lo que ven, siempre que lo hagan con respeto. Luego el chaval, con el paso del tiempo, yo creo que él también ha hecho un clic, igual como lo hizo Raúl Sánchez la temporada pasada. Físicamente ha ganado mucho, pelea cada pelota, tiene calidad y está muy fino, está muy bien. Y ahora nadie discute que sea suero titular. Pero luego está la otra parte, Rafa. Está la parte del futbolista que tiene calidad, también necesita poco para engancharse. Ves a Zarfino y dices, que ha necesitado 2 telediarios para entrar un poco en la rueda del Castellón. Y mira que el sistema del Castellón, dudo yo que Zarfino haya jugado en su vida a un sistema similar al del Castellón. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo valoramos esas decisiones a la hora de fichar por un perfil u otro? Como dice Tony, meter también en esa coctelera la experiencia o el pozo, digamos, de cada jugador. Hombre, yo creo que la valoración general tiene que ser buena, porque de la cantidad de apuestas que ha hecho el Castellón, creo que lo normal es que el porcentaje de éxito de esas apuestas hubiera sido más bajo de lo que ha sido. Suero... no sé si fue la cabezonería o la insistencia o la confianza ciega en un futbolista que cuando llega se le veían cosas de calidad, pero en ningún momento iba a parecer, sobre todo a nivel físico y a nivel de brega, la intensidad de lo que iba a ser este futbolista. Mama, yo creo que ha sido un acierto, porque es un futbolista de rotación, de ser titular, de pelea, que ha entroncado bien ahí en ese sistema. Pero hay otros futbolistas, yo por ejemplo... nunca entenderé lo que pasa con Albert Lotán. Nunca lo entenderé. Porque es un futbolista que tiene unas condiciones tremendas. Es un futbolista que nadie me tiene que decir a mí que tiene condiciones tremendas, porque lo he visto en Castalia. O sea, le he visto conducir desde una tierna salida de balón en área propia hasta casi campo rival, andando con una suficiencia pasmosa, o meter el gol de la temporada el año pasado casi en Murcia, ¿no? Y este año, pues la calidad, con la tranquilidad con la que definió en Córdoba. No lo entiendo. Usman Camará tiene 5 años de contrato, igual que lo tenía Raúl Sánchez. Creo que con Raúl Sánchez fue un acierto, a pesar de que al inicio los primeros partidos con todavía Torrecilla se vieran ahí pues las cualidades de Romera, ¿no? De Raúl Sánchez en aquel momento. Creo que a Cámara... ¿No lo ves? No lo veo, y a Marcanic tampoco. Entonces, entiendo la parte que dice Tony de que son 2 futbolistas por los que se ha pagado. Marcanic a lo mejor me preocupa menos, porque Cámara, entiendo, no tengo ni idea. Pero no tendrá mercado, quieres decir, ¿no? No, que creo que tiene un salario muy alto. Sí. Creo, No tengo ni idea. Cámara. Sí. Me lo imagino. Y que son 5 años de contrato. Bueno, no era el más alto, pero el que tenía más alto, según tengo entendido, ya no está, que es Seuchens. Claro. Pero Cámara, desde luego, tiene un salario importante, viene de la Liga Francesa. Es decir, claro, que al final viene con galones. Claro. Y no, a priori no se le puede exigir lo mismo a un chico que ha jugado ya en la Liga, aunque tenga 22 años, que otro que viene de la segunda división de Estados Unidos. Lo que pasa es que al final un jugador de área es un jugador de área. Nosotros, que lo estábamos comentando antes de empezar el programa, hemos visto delanteros de tercera, delanteros de preferente, delanteros de segunda B, de primera red. Al final, en todas las categorías hay tíos que la enchufan, ¿no? Y pasan las temporadas y la siguen enchufando, y tienen 40 años y la siguen enchufando. ¿Por qué? Pues porque tienen esa gracia, ¿no? Sí. Como el portero tiene la gracia para parar un penalti, y como hay gente que la toca muy bien, o hay gente que es peleona, ¿no? Pues no estamos viendo ese traslado, como decías tú, de Marcanic a ser un tío que, claro, sin aparecer, ¡pum!, ahí está Nick, para adentro. Sí, en un enfoque tradicional, pues si tú pensabas en un 9 en segunda, te dirías pues a un Borja Bastón o un perfil así, que tú dijeras, un tío que esté harto de marcar goles aquí. Porque claro, ahí hay un problema de adaptación a la categoría. Pero lo necesitamos eso, porque luego Alejandro Moy tiene la teoría de que con un delantero centro, que el equipo necesita a alguien que no invada el área. Yo creo, muy rápido, creo que lo dije aquí un día, igual soy el único albinegro que lo haría, pero yo cambiaría la situación actual de Cámara por Juan Tomás Ortuño con los ojos cerrados. Yo también. Lo siento, es así. Yo también. Es verdad. Es un futbolista que está manteniendo con vida al Eldense, y que el año pasado salva al Eldense con 13 goles. Sí. Y que aquí le das porque no estaba... Me parece fenomenal, pero creo que es un futbolista de fondo de armario que tienes que tener. Es el típico jugador, yo lo conozco bastante. A Juanto es el típico jugador que si no le das cariño es un vinagre. Y él lo sabe. Se lo he dicho a él personalmente. Sí. Pero si le das cariño... Pero estoy completamente convencido de que Usman Camará se le ha dado cariño. Porque ponerle un contrato de 5 años a un tipo que nunca es darle cariño.
Y ostras, también nos tienen que dar cariño a algunos futbolistas, ¿no? Yo creo que es así. Y que a lo mejor la adaptación es bidireccional por parte del club y por parte del jugador. Y hay jugadores que, oye, si no quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? Y el que se ha ido, que cobraba tanto, es uno de ellos, ¿no? Claro, totalmente, creo. sí, totalmente. Yo no sé, yo creo que ahí cuando estamos hablando de tanta exigencia, yo es que me gusta mucho el básquet, tú lo sabes. Yo siempre me acuerdo de una cosa que decía Pau Gasol. Hablando de la NBA, decía que hay muchos jugadores que pueden hacer un partido de 10, pero que eso no vale mucho si al día siguiente eso es un 4 y luego el día siguiente es un 5. O sea, que tú tienes que tener la consistencia para no bajar del 8 todos los días. Yo creo que eso es el mérito de Dick, supongo que es de él, con Raúl Sánchez, con Suero, la consistencia. Que sean jugadores que te den un rendimiento sostenido en el tiempo y que generen una confianza de que el grupo se fía de ellos. Porque al final tú puedes poner ahí un señor que ha jugado Champions, pero si el resto de jugadores no le reconocen esa autoridad, estás muerto. Cuando jugaba Pablo Hernández en Primera Federación, era un tío espectacular, pero como los demás veían que estaba más tieso que un bacalao, pues claro, allí había un corazón partido. Te admiro, pero no sé si te voy a pasar el balón porque no sé lo que vas a... Entonces, quiero decirte que al final es una historia que el equipo... O sea, que el liderazgo se gana en el campo. Exacto. Que tú cuando configuras la plantilla, pues tú ves dónde ha jugado el tío, ves su carácter, pero luego hay que entenderse. Una de las cosas con este Castellón, que en la grada se oye mucho, es en qué idiomas entenderán en el campo. Porque, el esperanto eso no... Claro, porque allí ves a gente, ¿no?, pegando gritos y la mitad no sabes que si miran si se están entendiendo, ¿no? Eso a la hora de construir el equipo no, tampoco lo sé, porque estamos hablando de fútbol profesional. Se tienen que entender de alguna manera. Yo creo, Tony, que el que quiere entenderse se entiende. Sí. Y para mí lo más grave no es eso, sino que ahora se empiezan a escuchar las voces de los jugadores del Castellón. Porque han habido partidos en los que prácticamente no se oía nada, ¿no? Hables en el idioma que hables, te expreses como te expreses, al final todo es entendible, porque en el fútbol tampoco me imagino que dentro del terreno de juego tienes que tener un vocabulario muy amplio, ¿no? Al final es sota, caballo y rey, pero hay que hablar contigo y con el rival. Eso es estar metido en el partido, ¿no? Y bueno, nos fijamos mucho en Zarfino, pero me imagino que Escobar será lo mismo. Y una de las cosas que más se valoran en un portero es que hable. O sea, los porteros que no dicen nada no tienen muy buena fama. Tenemos una última pausa y luego nos tienes que explicar. Sí, vamos, voy a coger ahora la libreta y voy a empezar la página número 1. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 28 de febrero al 2 de marzo, el Grao de Castellón se viste de carnaval. Participa en la lectura de la Crida a Carnestoltes, la cena de pa y porta y no te pierdas el gran desfile del sábado a las 7 de la tarde. Y recuerda, si quieres apuntarte al concurso de disfraces o al de carrozas, puedes inscribirte hasta el día 24 en la Tenencia de Alcaldía o en carnestoltesdelgrao.com. No te lo pienses. En el Grao, la vida es un carnaval. Ayuntamiento de Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. En
En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Bar-restaurante El Xiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Xiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Xiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. El sents? Ho sents? Si el ritme del Carnestoltes mou les teues cames, prepara la teua disfressa. Del 28 de febrer al 2 de març, el Grau de Castelló és vist de Carnestoltes. Participa en la lectura de la Crida a Carnestoltes, el sopar de pa i porta, i no et perdes la gran desfilada del dissabte a les 7 de la vesprada. I recorda, si vols apuntar-te al concurs de disfresses o al de carrosses, pots inscriure't fins al dia 24 en la tinença d'alcaldia o en carnestoltesdelgrau.com. No t'ho penses, en el Grau, la vida es un Carnestoltes. Ayuntamiento de Castelló. Bueno, pero antes del Carnestoltes nos tiene que explicar el señor Alcaraz, don Antonio, aunque sea de manera sintética. Sí, lo hombre, intento. ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que estemos una hora más aquí? ¿O Hombre, hagamos si me das una un par hora de horas, repaso o qué? No, hombre, pues a ver... Big Data. Os cuento. Pero ponnos un poco en contexto. Ponencia hace un par de semanas. Sí, había un ciclo de conferencias en la UGI que tiene una escuela de formación deportiva y se hizo una conferencia que se titulaba Más allá de Moneyball, la película, ¿no? Okay. La ciencia de datos en el deporte. Y había 3 ponentes. Uno era un profesor de la UGI, Gregorio Quintana,
Y luego eran dos analistas, bueno, un analista de datos del Villarreal, José Luis García, y luego el preparador físico del Castellón, Joan Torné. Entonces, pues explicaban un poco el contexto de la ciencia de datos. Entonces, era una charla pues dirigida a los estudiantes por una parte de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y por otra parte los estudiantes del grado de Matemática Computacional y estas cosas. Pero claro, simplemente eso ya es llamativo. De claro, para poner en contexto por qué esta mezcla, estaba Guillermo Sanaguja allí me decía que los preparadores físicos y los analistas de muchos equipos de fútbol profesional, además de tener una licenciatura en Actividad Física y el Deporte, eso, son programadores informáticos, pero al nivel de conocer lenguajes especializados como el Python y estas cosas que son ciencia ficción. Entonces, para poner un poco en contexto eso. Y básicamente la idea es que el Big Data no es una elección, digamos, es ubicuo. La Liga de Fútbol Profesional tiene una plataforma que se llama Media Coach, que te da toda la información estadística de cada partido. Y que es digamos, de acceso restringido porque solo se puede entrar si eres personal de la liga, pero que tiene una especie de visor. Y te digo más porque creo esto, me encontré a un amiguete que hacía un montón de tiempo que no veía, ya ves tú las cosas. Creo que mucha de la gente que trabaja para esa aplicación y actualizando esos datos es una empresa de Castellón, que está en Almazora. O sea, es posible. A lo mejor estoy equivocado, pero algo me contó de eso, que hay una empresa informática que trabaja para todo tipo de actualizaciones de la liga, lo que es la web, lo que son los contenidos, las apps y demás, y está radicada en Almazora. Hecho el añadido. Sí. Continúa, Tony. Exacto. Pero la idea básicamente es que la liga te da una cantidad de información tan bestial para que os hagáis una idea de cada partido salen como varios millones de datos. Es decir, la liga tiene un sistema de 16 cámaras de tracking óptico y 3 cámaras tácticas. Desde cada partido se recogen 25 datos por segundo. Si tú multiplicas por los 90 minutos, por los 22 jugadores, te salen los 4 millones de datos. Para ir en breve, digamos que la idea es, se necesita mucha capacidad informática para filtrar esos datos. Entonces, cuando hablamos de Big Data, hablamos de que en la película Moneyball el planteamiento es: la gente tiene un planteamiento tradicional, pero yo me voy a fijar en las estadísticas que solo tengo yo. Ahora el planteamiento no es ese. El planteamiento es: todos los equipos tienen esa información. Esa información es salvaje. Tú tienes que elegir cómo la filtras para ver qué quieres ver. Me refiero, no hay una respuesta concreta que el Big Data dice esto. No, el Big Data dice tanta información que tú has de escoger qué parámetros para ti son relevantes. Con lo cual, entiendo que el conocimiento del juego también es importante, porque una de las cosas que se decía es que para trabajar en Big Data, en el filtrado de datos y demás, no era necesario el conocimiento del juego, pero si hay tantos millones de datos, claro, si tú tienes un conocimiento del juego, podrás filtrar mejor que alguien que no tiene ni idea ni lo que es un saque de banda, ni un córner o, en fin, una acción en el medio campo. Absolutamente. El analista del Villarreal, por ejemplo, como curiosidad, dijo que de los diferentes entrenadores que habían pasado, había algunos que se fijaban muchísimo en los datos, como Emery. Ahí había otros que se fijaban en otros datos, como Marcelino, y había alguno como Pacheta, pues que era más tradicional y no se fijaba nada. Es decir, tú has de elegir en qué te quieres. El conocimiento futbolístico es ahí. Luego me gustó la intervención del preparador físico del Castellón porque, claro, él dijo, claro, a todos los datos, todas las personas de fútbol sabemos que esto no es suficiente. Hay que añadir información que de alguna manera recoja pues, el estado del jugador. El estado anímico en torno... Me decía, no es lo mismo preparar un partido si has ganado que si has perdido, si vienes de una buena racha si es mala, si el jugador tiene contrato estable si no lo tiene. Entonces él le explicó que en el Castellón hay un sistema de indicadores, digamos, que no son objetivos, pero que te ayuden a valorar cuál es la situación del jugador. Es decir, tú al final de la idea es, tienes tantos datos... ¿Que no son objetivos? ¿Qué quiere decir? ¿Que al final es una persona a la que apunta en un sentido o en otro? No, lo que me refiero es que hay veces que tú ves, por ejemplo, ¿de qué te sirve la distancia recorrida por un jugador? Y él le puso el ejemplo de la distancia, el jugador que objetivamente menos distancia ha recorrido en los últimos años en la Liga de Fútbol Profesional es Messi. Sin embargo, es el más decisivo. Por tanto, los parámetros, digamos, estadísticos no siempre te llevan a lo definitorio que es el jugador. Entonces decía pues, que tú has de comparar datos del entrenamiento con datos del partido. Curiosamente, hay jugadores que se esfuerzan más en los entrenamientos que en el partido y viceversa, porque se motivan, porque les impone. Entonces tú de todo eso has de comparar al jugador consigo mismo. O sea, de cuál es su rendimiento y de esas variables ver si el jugador está en el estado físico que él
cree que está, porque esa es otra. Una de las primeras partes de la charla fue, a la hora de evaluar el rendimiento y las lesiones, qué papel tiene la percepción del propio jugador con parámetros objetivos. Es decir, si el jugador te dice, ¿tú estás para jugar? Tú dices, sí, yo estoy para jugar. Pero a lo mejor tú le pones un sensor diseñado para evaluar su situación y te dice que no estás para jugar. Pues hoy en día se tiende a objetivar esas cosas, ¿no? Pero básicamente la idea que yo saqué es que, en teoría, el Castellón es un equipo que le da mucho protagonismo al Big Data y al análisis de los datos, pero realmente todos los de su categoría la tienen. Y cuando te entretienes en vemos que todos los equipos de la categoría tienen equipos de analistas de varias personas. Entonces, realmente, lo que el Castellón está vendiendo como un approach o un enfoque basado en datos, realmente puede ser así, pero es que los demás también. Es decir, los datos los tienen todos. Entonces, tú has de tener un plus, y ese plus es la suma del enfoque tradicional, los ojeadores, las sensaciones, con ese enfoque, digamos, moderno. Porque en todos los deportes se llega a esa combinación. Pero ¿tú no crees que lo que sí hace diferente al Castellón es la manera de fichar? Quiero decir, lo que yo por lo menos aprecio, y bueno, puedes participar cuando quieras, por supuesto, sí, Rafa, en equipos de segunda, de primera, es que, sobre todo en segunda, en primera a lo mejor no tanto, ¿no? Pero en segunda división hay entrenadores con mucho peso, es decir, un equipo, el eldense, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, está con el agua al cuello, firmas a Oltra, pero no firmas solo a Oltra, firmas a Oltra y el conocimiento que tiene Oltra de jugadores concretos que puedan estar disponibles y que te puedan hacer subir en el nivel del equipo en pos de la permanencia, ¿no? Y en eso el Castellón sí que es distinto, por lo menos lo era hasta ese mercado de invierno, ¿no? Sí. Yo creo que hay una cosa que me gusta mucho del Big Data, que no es el Big Data aplicado al día a día futbolístico o a los partidos a los 90 minutos, sino al mercado de fichajes, que creo que el Castellón, gracias a, no tiene nada que ver con Media Coach, pero gracias a su estructura de datos, le ha permitido, que es lo que estábamos hablando antes, firmar a jugadores de un rendimiento igual que otros jugadores extranjeros de un rendimiento potencial igual que un jugador de segunda división por la mitad de presupuesto computado a el límite salarial de la liga. Entonces creo que es una ventaja competitiva, por supuesto, porque te permite llegar a otros jugadores que otros equipos no, y una ventaja financiera y económica. Primero, por traer un futbolista con un rendimiento potencial igual o superior a jugadores más caros de segunda división, y después porque puedes generar una plusvalía en la venta, que bien puede ser de un jugador como Calatrava, que estaba en España pero en primera ref y ahí estaba, o como Chirino, o como Mama, o como, ojalá, Usman Camara si sale bien, o Albert Lotán, que estaba jugando en segunda división de Grecia. Entonces creo que a mí el Big Data aplicado al mercado de fichajes me parece una herramienta que todos los equipos van a tener un corto o medio plazo, pero que el Castellón ahora mismo tiene esa ventaja y que yo creo que hay que aprovecharla. ¿No crees que, elevándolo ya al modo top, pero yo el otro día lo pensaba, me da la sensación, por ejemplo, que el City, en este mercado de invierno, ha hecho mucho ese tipo de apuestas. Jugadores desconocidos, pero que digamos que son un perfil muy similar a lo que está buscando, ¿no? Sí. En este caso Guardiola, no sé si con la misma calidad, porque luego habrá que ver, pero esos perfiles, ¿no? El uzbeco, el futbolista egipcio, ¿no? Sí, la gente que ve fútbol internacional pues los conocerá a todos, ¿no? Pero no son jugadores, no son Florian Wirtz, ¿no? Del Leverkusen, que sería la apuesta fácil, un equipo que tiene pasta, ¿no? Y ha ido un poquito a eso, salvando las distancias, ¿no? Sí. Justamente con Husanov, es un futbolista de 20 años que jugaba en el Lens de Central, un equipo que no está ni muchísimo menos en el top mundial. Es verdad que Marmoush sí que venía de hacer una temporada muy grande en el Eintracht de Frankfurt, pero son apuestas intentando salirte de fuera de lo común que tiene todo el mundo. En primera división, en el máximo nivel, es muy complicado. Hoy ha firmado, por ejemplo, a Claudio Echeverri, un futbolista de River. Es muy complicado, pero creo que la diferencia está en primera ref y en segunda división, donde los mercados de la mayoría de equipos de segunda división son muy limitados. Es que al final el Eldense se ha reforzado muy bien, pero se ha reforzado con Javi Llabres, que ha estado en el Mirandés y en el Mallorca. Sí. Se ha reforzado con Matt, el central del Elche, cedido. Se ha reforzado con Masca, ¿no? Con el delantero del Oviedo. Ostras, te autolimitas a un mercado muy pequeño, que el Castellón, con sus errores y con sus aciertos, vuelvo a repetir, creo que el porcentaje de acierto es muy alto para lo mal que podía haber salido. No sé si yo creo que Tony no opina lo mismo. A ver, yo creo que al final de la historia se dice, Bob ha tenido mucho acierto con su approach, ¿no? Con su de los datos y tal. Bueno, el año pasado subimos, pero también éramos de los que más nos gastábamos. Sí. La película Moneyball, el argumento es, consigo competir contra equipos que tienen 4 o 5 veces mi presupuesto. Pero
realmente ahora, si miramos el año pasado, subimos, pero porque nos gastamos un dineral. Y este año estamos más o menos donde nuestro gasto nos sitúa. Es decir, yo creo que si yo tengo que dar mi opinión, me parece que hay aciertos. No sé si estoy tan eufórico como Rafa, porque es decir, yo, por no poner una lista de los Bas, ¿no? Fuentes, ¿no? Castaner y todos los que han salido mal, pero yo creo que hay como un énfasis en lo exótico. Es decir, hacía falta irse a Indonesia o lo que sea para fichar a Zipenga. Pues realmente no hay ningún jugador de ese perfil aquí. Siguiente paso. ¿El mejor fichaje de este año quién es? Cala. Eso es el fichaje del perfil de toda la vida. El tío talentoso de un filial que no tiene salida. Entonces, al final, yo no sé si hace falta ir a Estados Unidos para fichar a Markanich para tener un 9 que a lo mejor, no sé, Pere Marco ya te daba ese perfil. Entonces yo creo que en el Castellón a lo mejor nos hemos pasado un poco de frenada porque a lo mejor la opción siempre es lo exótico. Y en eso yo creo que quizás hay un énfasis, por ejemplo, cuando Bob dice que en el Castellón no hay director deportivo, que él toma las decisiones, es como rechazar el mismo enfoque dual que tienen todos los equipos. Villarreal tiene 5 o 6 analistas, pero además tienen sus ojeadores de toda la vida. Entonces, en el Castellón hay como un énfasis en decir que eso es nuestro enfoque. Y el tipo de jugador que fichamos también es casi siempre algo exótico. Uruguayo, de Costa de Marfil, o sea, es australiano. Yo no sé si o sea, mi crítica al Big Data en ese sentido es que se preguntó allí en la charla. La gente decía, bueno, ¿y tú cómo sabes que un jugador de la segunda división de Chipre se va a adaptar aquí? No lo sabes. Y el tipo de Villarreal explicaba que había fichajes que con indicadores tremendamente buenos había salido mal, porque el chaval no se había adaptado. Y luego viceversa, que se había fichado gente por intuición que había salido bien. Entonces apuntaban, porque claro, allí te ponen los datos estos del Media Coach, y aquello es alucinante. Las estadísticas no tienen nada que ver con los mapas de calor y las cosas. O sea, tú ves allí y ves las pérdidas de balón, la dirección de la pérdida, pinchas y sale el vídeo de la jugada. Luego las jugadas se recrean con 16 cámaras. Es decir, el problema del VAR es que tú tienes que tomar una decisión sobre lo que ha pasado en un tiempo muy corto. Entonces, ¿dónde entra aquí la computación? Que si a ti te dan tiempo suficiente, toda esa información la puedes convertir en lo que tú quieras, pero con mucho tiempo. Entonces, aquí tu problema es que tienes que tomar decisiones muy rápido. Entonces, yo no lo sé, pero sí que sé que el Castellón ha hecho de eso su estilo. Entonces, yo no sé hasta qué punto es una necesidad o es una elección. Es decir, el Castellón ha convertido cierto tipo de fútbol y cierto tipo de toma de decisiones en lo que siempre vamos hacia lo exótico, como si tú estás en una marca. Cuando luego ves jugar a la plantilla, tú dices, hombre, pero sí. No. Y si miras Juan Ortuño, y si miras en la división, a lo mejor una combinación de las dos cosas. Porque yo creo que el aficionado en general, cuando ve el talento, no le importa dónde ha venido el jugador. El problema surge cuando te has ido a Indonesia a buscar un jugador que no es mejor que los de tu filial. Entonces, ahí empieza la ruptura. Ahí es como todo, yo creo, que en el punto medio está la virtud. Exacto. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se repiten en el fútbol mundial, diría yo, un equipo va mal, no gana ni en los entrenamientos, cambian de entrenador, viene el entrenador y primera medida, primera medicina, un asado. Quiero decir, buen rollito, ¿no? Juntémonos todos, tú que te llevas mal con aquel que no me la da, que este tío me quiere hacer fracasar, que el otro es muy malo, que el portero, que no sé qué, tal. Bueno, juntémonos, hablemos, tomémonos 2 cervezas, hagámonos amigos y peleemos todos juntos, ¿no? Eso a lo mejor con datos funciona muy bien, pero al final somos personas, ¿no? Al final de todo, los datos hablan de personas. Hijos de su padre y de su madre, y cada uno se levanta de una manera por la mañana en función de cómo se ha acostado. Puede haber discutido, puede haber triunfado, puede haber hecho lo que haya hecho, ¿no? Y eso también hay que analizarlo y hay que tenerlo presente. Yo creo que Oltra, ¿no? habrá utilizado muchas de esas desde su llegada a Elda, porque la verdad es que le ha sacado la cara al equipo. Es curioso compararse con el Eldense, porque al final venimos los dos de prácticamente el mismo sitio, y estamos en el mismo sitio ahora mismo, pero con metodologías completamente diferentes. Yo lo que sí que quería matizar es que lo que he dicho no me refiero a que el Castellón tenga que fichar siempre al de Indonesia, ni muchísimo menos, sino que creo que el Castellón tiene la metodología y las herramientas capaces de superar a sus rivales en la captación de... Bueno, ahora mismo
no sé cómo va a salir y si es una cosa de marketing o lo que sea, pero están en marcha los tryouts estos en Waterloo y demás, que no acabo de saber muy bien para qué son, pero bueno, ahí está el Castellón moviéndose. Me refiero que la metodología te permite llegar a otros futbolistas que a lo mejor con un mercado mucho más limitado, pues el Eldense, mira, ha tenido la fortuna de que el Llabrés no tenía sitio en el Mallorca y Terzic no tenía sitio en el Elche y le han salido de categoría, pero puede no ser así. Entonces creo que el Castellón tiene un abanico más grande, pero que obviamente, ya te lo he dicho antes, para mí Juan Tortuño por delante de Marcanic y te lo firmo ya mismo. Entonces creo que tiene que ser una combinación de ambas, pero que cuanta más riqueza a la hora de tomar decisiones, igual que lo que decías, creo que Zarfino hizo un asado, ¿no? Hace 2 semanas para conjurarse y tal. Bueno, pero hizo un asado, pero mientras tanto el preparador físico que comentaba estaba Tony, con el ordenador. Estaba con el ordenador. Entonces, no sé, yo creo que al final, pues eso, la riqueza de tener opciones es lo que creo que al Castellón le va a dar el de esto. Y lo que comentabas del año pasado, es que yo creo que el Castellón el año pasado se movía como un club de segunda. ¿Por qué te lo digo? Porque por juego, por presupuesto y luego por los jugadores que realmente están dando el callo este año. Es que son los de primera ref del año pasado. Antes has mencionado la columna vertebral. Quitando a Cala, pues Raúl Sánchez, Suero, Gonzalo, Alberto, Chirino, Yozua, yo qué sé, el propio Jesús de Miguel. Es que el Castellón el año pasado era un club de segunda ya concebido como tal, pero compitiendo en primera ref, con un presupuesto más de segunda, gastándose dinero de segunda, jugando más acorde a lo que... No sé, entonces creo que el Castellón a lo mejor iba un año adelantado y por eso. Claro, luego ahí hay un matiz, y es que cuando en el playoff de campeones nos pega un repaso el Depor, Dick dice, yo quiero jugadores tipo Lucas Pérez, y eso es lo que yo quiero que me fiches. Claro, ahora ves que está en el PSV y dices, pues normal. Pero yo creo que allá apunta a una historia, y es que el año pasado, cuando íbamos al intercambio, siempre pensábamos que si tú tenías 8 ocasiones y el otro tenía 3, tenías que ganar, porque al intercambio tienes que ganar. El problema de este año es que si has tenido 8 ocasiones no has metido ninguna, el otro ha tenido 3 y ha metido 2, te ha tocado la cara. Es decir, había un problema de finalización, de calidad al final. Y yo creo que eso no sé si con este método se ha abordado. Y también es verdad que yo, con toda esta historia del Big Data, yo me hacía una reflexión que yo no sé si... cómo esto es todo. Yo creo que al final el Castellón es profesional y debe haber también en la toma de decisiones una mezcla de estilos. Pero yo creo que Bob, que es una persona inteligente y buen publicista, también tener el misterio de eso de yo tengo un algoritmo que nadie tiene y tengo un approach. Porque claro, esto también hay gente que lo critica. Es decir, que tú sepas que hayas hecho fortuna con las apuestas deportivas es una cosa. Es decir, si tú eres muy bueno prediciendo si mañana va a llover o no, es una cosa. Hacer que llueva mañana es una cosa totalmente distinta. Tener el método, sí. Exacto. Entonces, el método es lo que vale pasta, claro. Claro, y sobre todo porque si tú piensas en Bob, su trayectoria, la NBA en Estados Unidos son 5 jugadores, no se puede defender en zona, es una liga muy acotada en jugadores especialistas. Si tú tienes un jugador, si se va a otro equipo, va a hacer estadísticamente algo muy parecido. Es verdad. Fútbol, hablamos de sistemas, hablamos de que tienes que interaccionar con 11, tienes que defender en zona, pero o mixta o al hombre, o el número de variables se incrementa. Y luego hay un problema que realmente es el problema con mayúsculas. Realmente Bob nunca nos ha explicado, ni creo que lo haga, cómo lo hace las cosas. Entonces estamos especulando desde fuera. Y luego hay otra cosa, otro elemento que bueno, tendremos que irnos, porque estamos haciendo... Sí. Yo me lo estoy pasando pipa. Hay otro elemento que es la cultura táctica de los jugadores que traes de los países exóticos, que hoy en día en segunda división hay jugadores de ciertas nacionalidades que por las academias de fútbol que llevan... Pues aquí en España, yo en Castellón recuerdo academias que tendrán ya 20, 25 años, están funcionando en marcha, y más allá de Villarreal, de los equipos grandes, etcétera. Y hay muchos jugadores que tienen muy buenas condiciones, que seguramente tú filtras los datos que tienen físicos, la capacidad de reacción, todo esto, y serán unos fenómenos, pero luego... Si les explicas que es una cobertura, cuándo hay que volver, cuándo acelero, cuándo me paro, cuándo me tiro al suelo porque hay que parar el partido... Todas esas cosas solo se gana, el conocimiento solo se gana aprendiendo. Y muchos de estos jugadores tienen esa tara que hemos podido comprobar, que a lo mejor con el paso del tiempo la implementan y entonces sí que ganan ese nivel que esperaban aquellos que los ficharon, pero ahora están en desventaja en una liga súper táctica como es la segunda división. Aquí todo se mide al dedillo. Entonces yo siempre hago la coña cuando van a hacer un cambio, que lo típico, sale el segundo entrenador o el entrenador de estrategia con el portafolio lleno de hojas al jugador que va a entrar. En ese momento el jugador está diciendo que sí, pero... y yo no me creo que haya visto ningún dibujito de los que tienen ahí
puestos, ¿no? Entonces, me extrañaría mucho. El jugador quiere entrar al campo y dice, ya, tranquilo que yo lo voy a solucionar. Pero tú te crees que está mirando 5 o 6 hojas allí con situaciones de área. No me lo creo. Es que yo creo que es imposible de prever lo que va a pasar, aunque esa es otra, del portal Media Coach tiene como diferentes apps y hay una que es actualización dinámica de estadísticas durante el partido. Sí. El entrenador puede consultar quién está corriendo más del rival, en qué dirección. De hecho, Microsoft es partner de la liga y les brinda una en cada, creo que es de segunda también, una tablet bastante grande en los banquillos y ellos tienen acceso a todas las cámaras posibles y a todos los datos en ese momento. Además de que, como habréis visto en todos los banquillos, siempre está el típico con el pinganillo que tiene al otro tío arriba. El Villarreal tenía muchos analistas, recuerdo en la época de Javi Calleja, porque uno de ellos era Luis Miloro, que jugó aquí con nosotros. Y están ahí arriba contándoles en todo momento en tiempo real. Entonces es un barullo de datos que, claro, ahí no puedes sacar, no puedes empezar a programar, ¿no? En el banquillo tienes que interpretarlos en tiempo real. Es que, digamos, ese es un poco el problema, que la avalancha de datos es tal. Hemos pasado de una época en que la película Moneyball, tener algún dato, parando el vídeo y contando con la libreta, era lo más. Y ahora la avalancha es tremenda. Pero sí que decir un apunte. Incluso cuando íbamos en la racha que estábamos perdiendo, según los datos que mostraron allí, el Castellón era el equipo que más kilómetros recorría, el que más sprints hacía, la máxima velocidad en los sprints, y el coach dijo, claro, esta manera de jugar tiene un problema, los jugadores se lesionan. Entonces, con esta manera de jugar hay que esperar lesiones y estar preparado para ello, que es lo que está pasando. O sea, los jugadores realmente se les está exigiendo a un nivel tremendo. Totalmente, sí. Muy bien. ¿Algo que comentar de tu experiencia en un campo de tierra, Rafa, ahora que nos vamos? Pues que estoy encantado de que haya pueblos y clubes que en nuestra provincia refloten el fútbol y se lo brinden a un pueblo como Estales, el único campo de tierra que queda vivo en la provincia. 450 personas el otro día allí. De verdad, de 10, un aplauso para la gente de Tales, que además ganaron, ¿no? Ganaron 1-0 al segundo, que era el Moró. Me dieron recuerdos para ti en el bar de las piscinas. En el bar sería. Hay que tener amigos, sobre todo en los bares. y nada, que el lunes pues publicaremos ahí esa aventura en el canal. El lunes que viene, ¿no? El lunes que viene, efectivamente. Muy bien, seguro que están los 450 y alguno más. Sí. Ahí. Eso es fútbol. El frente a Lacrán, ahí está. ¿Frente a Lacrán? Los hooligans, sí. Muy bien, encima ganaron 1-0 al Moró. Apasionante. No sé si alguien de Moró nos está siguiendo, pero en fin, seguro. otra vez será. Gracias, Rafa, hasta la próxima. Gracias a Tony, hasta la próxima. Hasta la próxima. Te aplaudiremos en el descanso de Castalia. Muchas gracias, hombre. Ponte tus mejores galas, que decía que... Sí, por supuesto. Hay que ir preparado. Y a vosotros, gracias. Y hasta mañana. Saludos, adiós. Conexión Oreyud con José Luis Gual.